Hola, bueno, acá regresamos. Si miramos en el apunte, lo que sigue a continuación es Sócrates, un modelo de vida filosófica. Y bueno, lo que vamos a explicar es cómo este hombre que nació en Atenas del 400, entre el 470 y 469 antes de Cristo, ¿sí? Digamos que no tenemos datos precisos porque, bueno, no había tanta precisión en esa época. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este tipo quedara en la historia y que hoy, 25 siglos después, sigamos hablando de él, ¿no? ¿Qué tiene especial, ¿no? ¿Qué lo hace, como yo siempre digo, el potro, el sex symbol de la filosofía? ¿Sí? Parte de lo que vamos a ver tiene que ver, o ustedes lo van a hallar, en lo que es unos apuntes que hablan del proceso a Sócrates. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que, entre otras cuestiones, lo que lo hace muy famoso es el juicio al que fue sometido eh, a partir de acusaciones que hoy se saben que fueron falsas, con lo cual digamos, ahí ustedes podrán ver de una manera muy sencilla lo que es la apología de Sócrates, ¿sí? Donde Sócrates, perdón, Platón, que era su discípulo y fue testigo de todo esto, escribió después sobre lo que le sucedió en este juicio a su maestro, ¿sí? Sócrates. Entonces, ustedes lo van a tener esto, ¿sí? Son 4 carillas, donde van a poder ver de qué se trató este juicio. Bien, como siempre arrancamos entonces acá mostrando una idea aproximada de cómo era Sócrates, ¿sí? En Atenas, en el siglo V III antes de Cristo. Y lo que tenemos que decir es, primero, quiénes fueron sus padres, ¿no? Entonces, lo primero que decimos es que era hijo de una partera y de un escultor, ¿no? Así medianamente importante de la época. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Yo soy hijo de no sé qué y no sé cuánto, y ¿a qué tiene que ver eso? Bueno, porque justamente la cultura griega era muy diferente y esto se va a ver también reflejado en el juicio. Estaba casado con una mujer que se llamaba Jantipa y tuvo 3 hijos, ¿no? ¿Por qué se lo conoce en principio a Sócrates? Bueno, porque era un maestro, ¿sí? Un maestro que tenía un montón de discípulos y no era como la escuela, hoy la conocemos. Hay que entender que primero los que iban a estudiar eran los ciudadanos, es decir, los que se iban a convertir a partir de la mayoría de edad, ¿no? Después de haber pasado por el servicio militar, que era obligatorio, ¿no? Para la defensa de la polis ateniense, que más o menos estaba rondando a los 18 años, como sería acá nuestra colimba, ¿no? La vieja colimba, que espero que no se restaure de manera obligatoria como en otras épocas, ¿no? Se lo pasamos mal con eso. Bien, la cuestión es que Sócrates enseñaba a sus alumnos, iba caminando por toda la ciudad, ¿no? Y lo seguían sus alumnos que lo que hacían era tratar de tener enseñanzas, herramientas que le permitieran poder desempeñarse como ciudadanos, ¿sí? Atenienses. ¿Qué queremos decir con ciudadanos atenienses? Queremos decir que tenían que ser nacidos en Atenas, hombres libres, no esclavos, varones, ¿sí? Y mayores de edad, como decíamos antes. Pero podían desempeñarse como ciudadanos, con esa categoría de ciudadanos, podían desempeñarse en funciones públicas, ya sea como jueces,
como legisladores, ¿no? En el Senado o en el Poder Ejecutivo con el partido político democrático de turno, ¿no? Que estuviera en el poder. Entonces, estas personas tenían que saber estar bien preparadas, ¿no? Estos jóvenes, bien, además de Sócrates, que lo que le interesaba no era simplemente enseñar, sino que también investigar como filósofo, se encontraba también con que había otros que también enseñaban de manera diferente, ¿no? Y que tenían muchas otras diferencias también. Cuando hablamos de la mayéutica, si ustedes van a ver que una de las cosas que diferencian a Sócrates de los sofistas es la mayéutica, es justamente como el arte de parir. ¿Sí? Y esto, de alguna manera, él lo toma de su madre, partera, ¿se acuerdan? De ahí que la importancia de mencionarla, ¿sí? Porque él decía que lo que ayudaba a él cuando hacía preguntas a distintas personas ahí en medio de la vía pública, era para poder sacar esa porción de verdad que tenía cada ser humano, ¿no? Entonces iba por el mercado y se encontraba con alguien como un soldado y le preguntaba, ¿qué es para vos la valentía? ¿No? Y entonces el soldado tal vez le decía a su manera, a su estilo, lo que le parecía importante, y él le volvía a preguntar sobre eso que decía, y entonces seguía profundizando en su análisis el soldado, y entonces de alguna manera Sócrates sentía que ayudaba a sacar con esas preguntas lo mejor que tenía ese soldado, ¿no? Bueno, y lo mismo hacía con los artistas, con las distintas profesiones que había ahí, a todo el mundo, ¿no? Con cierta experiencia de vida, le preguntaba, ¿no? Y por eso se hizo la fama de preguntón, ¿no? A tal punto que en algunas obras de teatro de la época, acuérdense que también es la cuna del teatro, Atenas, en las comedias se ironizaba a Sócrates como un gran preguntón, ¿no? Que siempre estaba preguntando así, obviamente, un poco así, exagerando la cuestión. Era alguien que, digamos, le gustaba mucho debatir con gente de distintos lugares, y lo interesante es que hay testimonios de sus discípulos que hablan que, por ejemplo, alguien con quien hablaba mucho era con Aspasia, ¿no? Una gran intelectual de su época, si no nos dejemos llevar por ese pecho desnudo, sino por la cuestión de que era admirada por su belleza y por su inteligencia, ¿no? Que parecía ser eh, muy, muy importante. Bien, decíamos, una posición muy diferente frente a la educación de los ciudadanos, ¿no? De los jóvenes, tenía que ver con los sofistas, ¿no? Y decíamos que enseñaban de una manera muy diferente a Sócrates. Ustedes en el apunte teórico van a ver que hay ahí como un cuadro, ¿sí? Que es donde se habla de algo que me parece que sintetiza y clarifica más cuáles son las posiciones de cada uno. Lo que tenían en común ambos es que les preocupaba la educación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabían que iban a tener que ejercer como ciudadanos, ¿no? Atender muchos temas que tuvieran que ver con la conducta moral del hombre, ¿no? Mejorar las leyes de la ciudad, juzgar como las conductas morales que tenían ahí los acusados, y que iban a tener que hacer medidas para el gobierno político, también ahí si estaban en el partido que estaba al frente del gobierno, ¿no? Entonces, los jóvenes, y volvemos a decir jóvenes, eran varones, atenienses, mayores de edad, ¿sí?
y libres, ¿no? Que no eran esclavos. Esos eran los que eran educados, ¿sí? Con lo cual se reducía bastante la cantidad de ciudadanos, ¿no? En proporción a lo que es la sociedad, que también había niños, esclavos, extranjeros y mujeres, ¿no? Esas son las dos cuestiones en común. Ahora, la metodología tiene que ver con las diferencias, ¿no? Los sofistas se dicen subjetivistas, relativistas, porque decían que, bueno, la verdad dependía de lo que a ellos les interesaba, ¿no? Entonces, según como les convenía, cada uno decía de una cosa u otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de alguna forma lo mismo que hoy vivimos cuando hablamos de que todos los políticos quieren convencer, ¿no? No se olviden que van a tener los ciudadanos un destacado papel político y bueno, mucho de lo que buscaban era convencer, como hoy, ¿no? Mientras que a Sócrates no le interesaba eso, lo que le interesaba era la verdad, ¿sí? No esto de ganarle al otro. Por lo tanto, él estaba convencido de que había una porción de verdad en todo ser humano y por eso, ¿no? Decía, bueno, no hay varias verdades, hay una sola, a lo sumo, cada uno tiene una porción, pero no es lo mismo, ¿sí? Justamente para poder sostener sus ideas, y convencer a los demás, que utilizaban los sofistas. Lo que era la retórica y la oratoria, ¿sí? El chamullar muy bien, ¿sí? Y el poder de convencer al auditorio, ¿sí? También recibían buenas remuneraciones y de hecho se cotizaban justamente según la fama que cada uno tenía, podía cobrar más, ¿sí? Y por eso, obviamente, ¿qué van a buscar? Alumnos que sean hijos de ricos, ¿sí? Porque son los que pueden pagar muy bien. En el caso de Sócrates, como él buscaba la verdad que cada uno tenía, hace esto que llamamos la mayéutica, ¿sí? Que es justamente preguntarle y ayudar a parir, ¿no? Como la verdad que cada uno tiene dentro suyo, ¿no? A través de esas repreguntas constantes, ¿no? Y cuando se iba, además le agradecía el aporte que le hacía la persona a la cual preguntaba, con lo cual muchos se quedaban así como felices porque, digamos, Sócrates, que era un cráneo muy conocido ahí por su inteligencia en la polis ateniense, me había felicitado. ¡Wow! No cualquiera, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, él tenía una vida muy humilde, de hecho, era conocido por no andar descalzo y tener una ropa muy rústica, ¿no? Así que muy poco elegante, con lo cual justamente era porque no cobraba, ¿sí? Por sus enseñanzas. Y por otro lado, lo seguían todo tipo de ciudadanos, es decir, los ricos, los pobres, los que tenían determinadas ideas o los que tenían ideas totalmente contrarias. Sócrates no discriminaba a sus alumnos y a todos los recibía. Lo que sí pasaba era que el que tenía alguna moneda, su familia, bueno, lo que cada uno hacía era ofrecerle a Sócrates algo en pago, ¿no? Por tanta generosidad, como por ejemplo, qué sé yo, el que era hijo de panadero le traía pan, o el que era hijo de pescador le traía pescados, o el que tenía una granja le traía una gallina, qué sé yo. Digamos, cosas como para que él y su familia se pudieran mantener. ¿Sí? No se olviden que tenía 3 hijos y a su mujer. Así que eso como cuestiones que los diferenciaban a Sócrates de los sofistas. Pero esto no va a quedar así. ¿Sí? Digamos, como Sócrates de alguna manera se hacía fama sin buscarla,
porque preguntaba a todo el mundo y agradecía a todo el mundo, y enseñaba justamente el mismo negocio que querían los sofistas medio como que decían, uy, bueno, tenemos que sacarnos de encima a Sócrates porque también enseña y nos quita clientela. Hay muchos pibes con plata que van ahí, que van con él. Y encima este tipo ni siquiera les cobra. Entonces la manera de poder cuestionar así un poco la solvencia de Sócrates era buscándolo en lugares públicos, ¿no? Como por ejemplo ahí se representa, en la cual le sacaban un tema así filosófico y a ver qué decía, ¿no? Y entonces había un contrapunto que era así que a veces me hace pensar a los partidos de tenis, ¿no? Que la pelota va de un lado a otro, todos miraban primero a Sócrates, después a los sofistas, después a Sócrates, sofistas, así. Y en ese discutir un tema, ¿no? Sócrates siempre ganaba. Era digamos, lo que tenemos como testimonio, ¿no? Y eso de que le ganara los ponía más locos a los sofistas. ¿Por qué? Sobre todo porque si le ganaban a Sócrates, imagínense, era la posibilidad de que después en el boca a boca se pudiera decir, uy, le ganaron a Sócrates, uy, mirá, ahora el tipo podía cobrar más a sus clientes, a sus alumnos, ¿se entiende? Y entonces, por eso, esto también lo hacían entre los propios sofistas, entre ellos también se mataban, pero, y ahí la cosa funcionaba. El tema era que cuando iban contra Sócrates, y iban en los baños públicos, donde era, los baños públicos no entendamos así, donde se hacen las necesidades, sino los piletones donde se bañaban los varones por un lado y las mujeres por otro, ahí también surgían discusiones, había mucho, el tema era buscar lugares que hubiera mucho público, entonces estaban las plazas, los mercados y los baños públicos, ¿sí? Que eran lugares con mucha gente y entonces ahí, cuando lo veían a Sócrates, lo iban a buscar y le tiraban un tema y él le retrucaba y ellos volvían a retrucar y así, bueno, la fama que tenía era que siempre ganaba Sócrates, pero lo peor era que además de dejar lo que más les calentaba a ellos, era que encima Sócrates después decía, bueno, pero ¿saben qué? Les pude ganar en el argumento, pero esto no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa no es ganarles a ustedes, sino la verdad. Así que ya está, ¿están tranquilos? Me voy, ¿no? Y seguía haciendo otra cosa. Entonces decía, este hijo de su madre encima nos está mojando la oreja, ¿no? Porque más caliente los hacía poner. Y este dato es importante porque van a estar dentro de la conspiración que lleva a juicio a Sócrates, ¿no? Nosotros todo lo que sabemos de ese juicio tiene que ver por el libro de Platón, decía antes discípulo de Sócrates, que hace justamente el libro contando, narrando su versión sobre lo que sucedió en ese juicio, lamentablemente. Lo que se puede ver es que una persona, digamos, a título oficial, lo que hace es en el juicio, donde hay 501 jueces, ¿no? Y donde se hacían lugares públicos para que incluso pudiera verlo, además de que estuvieran los 501 jueces, estuviera también la gente mirando todo lo que sucedía. Hay alguien que hace una acusación formal, ¿no? Entonces, Licón, ¿sí? Hace una acusación en la cual van a venir distintas personas también a decir, a fundamentar esa acusación. Y, insisto en esta idea, imagínense 501 jueces
escuchando a la parte acusadora, que estaba Sócrates, que decide no buscar nadie que le haga un escrito, sino que se defiende solo. Y por otro lado, gente que está enojada con Sócrates en la parte acusadora, ¿sí? Hay cierto ánimo en el resto del público que está más al fondo, como diciendo, a Sócrates le hicieron una cama porque todos creen que es un viejo bueno, ¿sí? Sabio, que no jode a nadie, ¿sí? Por eso capta el interés también de toda la ciudad. Bien, lo primero que se le dice es que la acusación es que él es un demonio, ¿sí? Que tiene un espíritu inquieto, ¿sí? Bien, ¿a qué se refiere esto, no? Con Diamond, sí que quiere decir demonio, pero que después, digamos, las religiones judías y católicas la toman Diamond como otra, ¿no? Como una forma diferente, un sentido diferente que tiene que ver con demonios y demás. Cuando decía Diamond o demonio interno, ¿sí? Como le dicen a Sócrates, lo que denuncian es que tiene un espíritu rebelde, ¿sí? Y eso incomoda a parte de la sociedad, ¿no? Y cuando dice rebelde es intransigente, no tranza, no cambia de parecer, ¿sí? Y en una época donde la política está, justamente vuelven a la democracia después de haber estado mucho tiempo bajo el dominio espartano, bueno, todos quieren quedar bien con el partido gobernante, ¿sí? Bueno, Sócrates no le interesa nada de eso. Y eso es la primera acusación, ¿sí? Nadie dice abiertamente esto, sino que tiene un espíritu inquieto, ¿sí? Un demonio interno que lo hace ser diferente. Primera acusación. Segunda, es un corruptor de menores. Y acá, corruptor de menores, ¿a qué se refiere? A que los pueblos antiguos, su manera de organizarse social y laboralmente y comercialmente tenía que ver con que todos seguían la profesión de sus padres, ¿sí? Bien, Sócrates ya de por sí había manifestado en su propia vida, por eso lo mencionábamos, que no fue ni escultor ni partero, por lo tanto, él pateó el tablero en su propia vida haciendo algo totalmente diferente y que él tenía ganas de hacer. Eso no era lo común en esa época, ¿sí? Y lo que estaban denunciando acá, Anito, que es justamente el nombre no lo ayuda, pero es un padre, un comerciante, padre de uno de los alumnos de Sócrates, es que desde que está con Sócrates, el hijo ahora no quiere seguir más el negocio familiar y él tiene un gran así estatus comercial. Entonces, ¿quién va a seguir con el negocio comercial que él tiene? ¿Sí? Eso es lo que le objeta, ¿no? Y como que él representa un grupo de padres que también tienen el mismo enojo, ¿sí? Segunda acusación, corrompe a los jóvenes, ¿sí? No estamos hablando de corrupción de menores, así como tal vez uno escucha con otras cuestiones, sino en ese sentido. Los chicos después no quieren seguir la profesión de sus padres, ¿sí? Y eso es terrible para la organización social, según se plantea ahí en el juicio. Por último, Sócrates no cree en los dioses, ¿sí? Esta es la tercera acusación que se hace, lo cual llama la atención, porque estamos en una época donde ya no se le da mucha bola a los dioses, ¿no? Digamos, como que se seguían los rituales, como acá podríamos decir, tal vez, no sé, la gente que festeja Navidad o Pascua, ¿no? Y que hace tradicionalmente un alto en sus labores para dedicarse a ir a misa o hacer cuestiones parecidas, pero que no necesariamente siguen la fe, sino que lo hacen por tradición. Bueno, acá pasaba algo más o menos
similar. El tema era que, bueno, Sócrates nunca había dicho nada, ni se metía con la religión, por eso llama la atención y en este contexto que se haga la acusación. Bueno, llega un momento en que se le da el mismo tiempo que tuvo la acusación, ¿sí? Que fueron 3 personas. Volvemos a decir, las acusaciones tenían que ver con, ¿no? Es un demonio inquieto, dice Licón. Anito dice, es un corruptor de menores, y el otro, Meleto, dice que es un poeta vinculado a los sofistas, perdón, dice, no cree en los dioses. Y él tiene el mismo tiempo ahora para refutar esto que dijeron sobre él. Y entonces, ¿qué va a decirle? Lo que va a decir es muy loco que digan que yo no creo en los dioses, porque justamente el oráculo de Delfos, ¿sí? La pitonisa, que es esa mujer que está ahí graficada, ¿no? Que recibía los mensajes de los dioses, le había dicho a la ciudad en algún momento, en uno de esos tantos mensajes, que Sócrates era el más sabio entre los hombres, ¿no? Y entonces él dice, claro, me quedé pensando cuando la pitonisa dijo eso, ¿qué habrá querido decir? Y ahora entiendo. Dice, lo que pasa es que yo me di cuenta que puede ser que yo sea el hombre más sabio porque justamente reconozco, honestamente, que no sé nada, ¿sí? Ahí la famosa frase, solo sé que no sé nada, ¿no? Que se le atribuye siempre a Sócrates. Mientras que los demás creen saber muchas cosas y en realidad saben menos que yo. ¿Por qué? Porque ni siquiera son capaces de reconocer su ignorancia, ¿no? Y yo tengo, digamos, un perfil más humilde. Bien. Entonces dice, pero es loco que ustedes me digan que yo no creo en los dioses, pero los dioses creen en mí. Jódeme. ¿Sí? Bien. Primera cuestión que con lo cual contraataca o se defiende Sócrates. Segundo, dice, a ver, yo, ¿en serio me van a decir que soy corruptor de menores? Los pibes, no, sus hijos no quieren seguir las profesiones porque se ponen a pensar y se dan cuenta honestamente que no quieren hacer eso, que quieren hacer otras cosas. Son muy inteligentes y son libres. Eh, Atribuirme a mí, que soy un viejo de 60 años, que corrompo a sus hijos y pongo en riesgo los negocios familiares, me parece que es demasiado, ¿sí? Sus hijos son inteligentes. Lamento que no sigan sus pasos, pero bueno, es lo que ellos quieren hacer. No me echen la culpa. Y tercero, dice sobre su demonio, así interior, esa forma que tiene él ser rebelde, él dice, gente, yo les aseguro una cosa, no voy a transar, ese demonio lo voy a seguir teniendo. Y por eso le digo, si a mí me dejan libre, sepan que voy a seguir siendo una molestia en el zapato para los que tanto me han traído acá a este juicio. No voy a transar. Bueno, esto hace que se pongan muy locos todos los jueces y primero lo consideren culpable y segundo, cuando le ofrecen la posibilidad de que él elija una reparación por todas, por su culpabilidad aparente, él, bueno, tiene la posibilidad de ofrecer, no sé, irse a otro país, el dejar de hacer lo que estaba haciendo, el pagar algún tipo de compensación. Bueno, pero él no hace nada de esto. Él dice, bueno, ya que los dioses dicen que yo soy una persona muy inteligente y la más sabia de todas, bueno, quiero que así como el Estado mantiene a otras personas así importantes, personalidades importantes de la ciudad, que también me mantengan a mí económicamente. O sea, no solamente no ofrece ningún tipo de disculpa, sino que lo desafía como diciendo, ustedes me están haciendo una cama, si creen que les voy a seguir el juego, olvídenlo. ¿Sí? Bien. Y esto pone más caliente a los
a los jueces, por lo tanto, lo condenan a muerte, ¿sí? Sabiendo que siempre existía la posibilidad de que el acusado podía, como quien dice, entre comillas, fugarse, desaparecer, ¿no? Bueno, sin que nadie se dé cuenta. Le ofrecen eso a Sócrates, sus discípulos, que vienen a verlo porque están preocupados, y dicen, maestro, se va a morir. No, no. Entonces dice, mire, podemos apalabrar a unos soldados para que dejen la puerta abierta, qué sé yo, y usted se escapa. Y él dice, no, no entendieron nada. Yo no pienso transar y yo no voy a ir en contra de las leyes eh, democráticas, ¿sí? Si acá un gobierno democrático termina decretando mi muerte, bueno, se tendrán que hacer cargo ellos de lo que hacen, ¿no? Pero yo no pienso cambiar o ir en contra de las leyes. Eso sería algo que va en contra de mis principios y de lo que les enseñé, ¿sí? En esto de ser ciudadanos. Entonces le dice, no voy a hacer esto. Por lo tanto, Sócrates llega a su momento donde va a ser, digamos, en prisión, tiene la despedida de su familia, después van sus discípulos que charlan con él ahí, pero todos ya, como se ve ahí, tristes, porque mientras él habla como si nada hubiera pasado, los demás saben que en cualquier momento va a morir. Entonces, no. Y sin embargo, él lo acepta como algo natural. Y eso es lo que llama la atención también de Sócrates, ¿no? Y entonces, rodeado de sus discípulos ahí, que como se ve, están todos así acongojados, es obligado a beber cicuta, que era un veneno extraído de una serpiente, a lo cual, digamos, lo que iba haciendo era paralizando todo el sistema nervioso, ¿no? Hasta que no pudiera respirar y muriera. Él, después de charlar así con sus discípulos, dice salud y se toma el contenido de lo que le dan, del vaso que le dan para tomar, y termina con una frase así emblemática que le pide a uno de sus alumnos que le ofrezca un gallo a Esculapio, el dios de la medicina, y acto seguido se paraliza su cuerpo y muere. Siempre se dice que no se sabe cómo, como era una persona tan especial, no se sabe cómo tomar estas últimas palabras de Sócrates, ¿no? Que era una joda, porque una ironía, porque, bueno, un gallo esculapio, pues el dios de la medicina cuando él está muriendo, o no, fue un momento ahí, en el último momento, quiso tener un acercamiento a la religión. Nunca lo sabremos, ¿no? Que fue lo que originó todo esto. Pero bueno, la cuestión es que desde ese momento Sócrates se convierte en el gran modelo de lo que es un hombre, un filósofo, ¿sí? Un pensador que no traiciona sus principios, que vive como dice, ¿sí? Que no caretea, ¿sí? Y que aun cuando esté en riesgo su propia vida, ¿no? Por eso quedó inmortalizado. Lo que le dejo ahí picando es para que piensen, si esta historia, la forma en que ha sido narrada, no les suena familiar eh, con otra historia que también conocemos de en en la historia de la humanidad, ¿sí? Y culminamos acá con esta broma que hacen jugando con Sócrates, Quino, ¿no? Nuestro querido dibujante, Quino, que hace, ¿no? Emula hablando de solo sé que no sé nada,
y los soldados ahí como diciendo, estás desprestigiando al sistema educativo, ¿no? Porque como que no aprendió nada, ¿no? Parecía que fuera, no, era una posición filosófica, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que los griegos lo mataron, ¿no? Su propio pueblo. Y todo su pueblo supo siempre que él era inocente, ¿sí? Por eso es el primer testimonio que tenemos en la humanidad de alguien que muere por sus ideas, ¿no? Lamentablemente no fue el único. Tenemos cientos de miles de casos a lo largo de toda la historia y hasta el día de hoy, lamentablemente. Bueno, no los molesto más. Espero que me hayan podido entender. Seguimos en contacto.